Vamos a estudiar la palabra de esta noche y así como mencionó el hermano, hoy nos corresponde el regreso de Jesús. No sé si usted ha tomado tiempo para meditar en eso, porque a veces simplemente podemos pensar de que es algo extraordinario que ha de suceder, pero no tomamos el tiempo para meditar en lo que sucederá. La palabra de Dios explica claramente los eventos que han de suceder previo a la segunda venida de Cristo Jesús y durante y después de su segunda venida. La palabra de Dios ha dejado todo claro para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios ha dejado todo acerca del regreso de Jesús para que a usted no le coja de sorpresa. Ni tampoco usted se sienta a pensar qué será lo que viene ahora, sino que ya está establecido qué es lo que ha de suceder. Y el libro de Apocalipsis es maravilloso en eso también. Es más detallado que cualquier otro libro que correspondiese a la segunda venida de Cristo Jesús. ¿O de qué se refiere a la segunda venida de Cristo Jesús? De hecho, se menciona más de 2500 veces las profecías y todo lo que tiene que ver con el regreso de Cristo Jesús. Se resalta el regreso de Cristo Jesús. Entonces, si se resalta tantas veces, ¿qué significa? Que es importante. Que es importante que yo conozca de esa segunda venida de Cristo Jesús, que es importante que otros conozcan de la segunda venida de Cristo Jesús. No es simplemente un evento más. La segunda venida de Cristo Jesús no es ¿qué? Un evento más. Es un evento glorioso, único. Y será aquel día cuando Jesús regrese, que estaremos estudiando en unos minutos, el mejor día para miles, pero también será el peor para otros miles y millones. Porque algunos cuando vean a Jesús llegar dirán, si solo hubiese creído. Porque se darán cuenta que no están siendo tomados para encontrarse con Jesús en el aire, como dice el apóstol Pablo. Sino también como dice el libro de Apocalipsis, y ya me estoy adelantado un poquito, pero quiero terminar esta introducción. Algunos desearán que las piedras caigan sobre ellos. Otros querrán esconderse en las cuevas. Y ese deseo se cumplirá. Porque la palabra de Dios también nos dice que en ese evento tan glorioso y poderoso para los que están esperando a Jesús, la tierra temblará como nunca antes. ¿Y cómo quedará esta tierra? Como en el principio. Cuando Dios desciende y mira la tierra, la encontró desolada y vacía. Y nuevamente la tierra volverá a eso por un tiempo, por un poco más, o quizás exactamente 1000 años. Porque después del milenio, Dios entonces, hablamos las otras noches, creará nuevas todas las cosas. ¿Qué le parece si oramos nuevamente? Señor, gracias, porque no escondes de nosotros las maravillas que tienes en el futuro para nosotros. Gracias por tu palabra que nos explica las cosas con detalles, en especial el regreso de Cristo Jesús. No podemos cubrirlas todas esta noche todas las cosas, pero suplicamos que nos ayudes a resaltar aquello que es importante para poder tu espíritu convencer los corazones de esta gran verdad. A ti encomendamos nuestro ser en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que la Biblia es clara en decir, como les mencioné ahorita, en más de 2500 textos, que Dios nos ama mucho y nos sacará del cautiverio del pecado. ¿Y cómo va a hacer eso? Con el regreso de Cristo Jesús. Por eso es que la palabra de Dios en el libro de Isaías, por ejemplo, capítulo 25, dice, tus muertos vivirán.
Y qué glorioso mensaje dice allí. Tus muertos vivirán. El libro de Oseas capítulo 13, versículo 14, el profeta dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Y el mismo Jesús dijo en el libro de Mateo que iba a enviar a sus ángeles a cada rincón de la tierra para levantar a sus hijos. Qué glorioso será cuando suene la trompeta. Ese es el himno que usualmente cantamos en los funerales, ¿verdad que sí? Aquellos que creen en la segunda venida de Cristo Jesús, cantamos ese himno y decimos en el himno, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Es como si estuviéramos pasando la lista, no sé si en la escuela, en la universidad, en el trabajo, pero esa lista que se pase será el listado que se encuentra en el libro de la vida. Y ese es el libro que tiene el nombre de todos aquellos que serán salvos, según pudimos ver esta semana. Todos seremos librados del cautiverio del pecado cuando Jesús regrese a este mundo. Amén. Y miren, cada vez vemos cosas en este mundo que se ponen más difíciles. Todos estamos a la expectativa del mal tiempo que existe ahora en este planeta. Vemos a personas que han sufrido sin esperar inundaciones, por ejemplo, en ese huracán que entró y subió de Florida y siguió por ahí para arriba y cogió a Carolina del Norte, a Atlanta y a Tennessee y dejó gente desaparecida, que todavía hay personas desaparecidas, y algunos contando su historia de cómo sobrevivieron. Pude ver el testimonio de una familia, una pareja que tenía sus animalitos. Él tenía un gato en la espalda, ella tenía otro gato en la espalda, tenían a los dos perros en una mesa y estaban con las serpientes también ella en otro bulto, porque tenían serpientes de mascota. Qué bueno que las cogió y se las llevó, porque triste sería la historia que alguien se la encontrara al final del río. Pero la realidad es que ellos estaban allí en el balcón, alumbraban hacia afuera, hacia allá, y se veía el río, todo crecido, entrando a las casas, y la casa de ellos estaban esperanzados desde que ya la agua iba a bajar, porque ya había bajado una pulgada de donde había comenzado a inundarse la casa. Y estoy pensando que sobrevivieron porque hicieron el video. Nadie los entrevistó, fue ellos que hicieron un live como estamos haciendo ahora de lo que estaba pasando. Y ahora surge otra tormenta que posiblemente pueda ser tormenta, debo decir, y hasta huracán, para subir para allá, para Cuba nuevamente, Haití, Jamaica y por allá seguir quizás hasta Estados Unidos nuevamente. El tiempo nos está diciendo, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y en el Apocalipsis, el regreso de Jesús es el acontecimiento principal que usted va a encontrar allí. ¿Cuál es el evento principal o el acontecimiento principal en el libro Apocalipsis? La venida de Cristo Jesús. ¿Por qué le da la importancia el libro de Apocalipsis a la segunda venida de Cristo Jesús? Porque número uno, es Él cumpliendo su promesa de regresar. Número dos, es Jesús junto a sus ángeles recogiendo a los redimidos. Y número tres, es la victoria segura declarada sobre el pecado y Satanás. Porque la palabra de Dios dice que Él será eliminado para siempre. Por eso es importante el segundo regreso de Cristo Jesús. Sin el segundo regreso de Cristo Jesús, eso no sucederá. Si Jesús no viene, el enemigo no será destruido para siempre. Si Jesús no viene, nosotros no iremos para el reino. Si Jesús no viene, esta tierra no será restablecida. Si Jesús no viene, yo no seré transformado. Seguiré contando los meses, los días, los años. Pero cuando Él regrese, Pablo es claro en decir que en ese evento glorioso que todos esperamos, bueno, entiendo que todos los que estamos aquí esperamos, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. ¿Usted sabe lo que significa eso?
¿Usted le ha dado, como decimos allá en San Sebastián, le ha dado casco a eso? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que usted se va a convertir en un ser inmortal. ¿Qué significa ser un ser inmortal? Que la muerte no tocará su puerta nunca más. Que usted no tendrá que ir a un funeral el resto de su vida. No tendrá que visitar un hospital. No tendrá que decirle adiós a un hermano, a un amigo, a un ser querido. Incorruptible. Todos ahora estamos en corrupción, porque constantemente necesitamos del intercesor, que es Cristo Jesús, que se encuentra en el lugar santísimo, según nos dice el apóstol Pablo, y el mismo Apocalipsis nos revela. Pero muy pronto ya no necesitaremos al intercesor. Ya Él cambiará sus vestiduras de sacerdote, de sumo sacerdote, y vendrá para buscar a su pueblo. Eso me emociona a mí. Y más cuando uno está pasando por un momento difícil. Gloria a Dios porque Jesús nos dio esa esperanza. De que no todo durará para siempre. Pero lo que Él nos promete sí durará para siempre. En el Apocalipsis, siendo que el regreso de Jesús es el evento principal, y eso sucede porque es el fin del conflicto que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Usted y yo vivimos en medio de este conflicto. Y Dios va a terminar con este conflicto. Dios no dejará que Satanás siga dañando y que siga destruyendo. Él desea, Dios, el Dios del cielo, junto a su Hijo y al Espíritu Santo, restaurar al hombre para siempre. Y Él con su segunda venida pondrá fin a este conflicto y también declarará el bien sobre el mal. Amén. Amén. Cuando Satanás quede encadenado, que es lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 20, y lo pudimos leer los otros días, después de eso viene la destrucción de Satanás. Lo pudimos leer también en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Donde ellos serán echados, cuando digo ellos es Satanás y sus ángeles, y todos aquellos que de alguna forma u otra, por alguna razón, que respetamos su razón, decidieron no creer en Jesús. Fíjense, no dije seguir a Jesús, dije creer en Jesús, porque en eso se basa la vida eterna. ¿Qué es lo que dice Juan 17:3? Empero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Juan 3:16 es claro en decir, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué le dijo Jesús a Marta y a María? Si lo crees, será posible. Tu hermano se levantará. ¿Crees esto? Y ella le dijo, sí, Señor, lo creo. Y si tú crees en lo que Dios ha dicho, en que Él vendrá por segunda vez, hermano querido, entonces has de recibir la recompensa. Y déjeme aclarar, con el creer viene el obedecer y el amar a Dios sobre todas las cosas. No es simplemente creer, porque el diablo cree y tiembla, pero él va a ser destruido, porque él no ama ni tampoco obedece a Dios. Él dejó de obedecer a Dios, no sabemos cuánto tiempo va, pero hace más de 6,000 años. Y él será destruido. Pero miren lo que dice Juan 14 del 1 al 3. Aquí Jesús nos está dando una vislumbre de lo que será el reino. Lo que será aquello que se nos ha prometido para ti y para mí. Y cuando vamos al libro de Isaías, nos dice muchas cosas más, que es tan poderoso ese libro. Es una pequeña Biblia dentro del Antiguo Testamento. Pero Juan 14 del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Cuál es la palabra que le sigue que acabamos de hablar? Creéis. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es lo mismo que dice Juan 17:3. Esa es la vida eterna. Entonces dice,
En la casa de mi Padre, ¿cuántas moradas hay? Óigame, muchos. Cuando está hablando aquí de muchos, es mucho. Es más que una mano llena. Es mucho. Porque ¿cuántos redimidos, según la hermana Lidia leyó en la lectura bíblica de Apocalipsis? Son 144,000, es un número simbólico, pero está hablando de miles. Y cuando uno mirando a la gran multitud, son millones y millones de los que estarán allí. Recuerde que quienes se levantarán serán desde el tiempo de Adán y Eva, incluyendo a Abel, hasta nuestro tiempo, en el tiempo que regrese Cristo Jesús. Todas esas personas que murieron, y fíjense qué diferente a nosotros, esas personas murieron creyendo sin saber que Jesús había llegado, lo creyeron. Y también creyeron no solamente en su primera venida, sino en su segunda venida. Moisés fue uno de ellos, pero él fue resucitado y llevado al cielo. Cuando Moisés fue llevado al monte y contempló la tierra prometida, y Dios dice allí, la sierva del Señor, en ese libro tan maravilloso de Patriarcas y Profetas, que les reveló hasta el día en que Jesús iba a morir y el segundo regreso de Cristo Jesús. Y él lo creyó. Y hoy nosotros tenemos evidencia de que Jesús vino la primera vez, pero estamos esperando la segunda. Pero esas personas, incluyendo a Adán y Eva, fallecieron, descansaron. Abraham, Jacob, creyendo en la venida del Mesías y creyendo en su segunda venida. Y a nosotros se nos hace difícil creer en una de ellas. Pero ellos por fe lo creyeron. Es lo mismo que se nos pide a nosotros. Creer por fe. Mire lo que sigue diciendo el versículo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar ¿para quién? Para vosotros. Y no está hablando solamente a los apóstoles. Ese tiempo también nos implica a nosotros, nos aplica a nosotros. El próximo versículo dice, y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ese Jesús reclamando y diciéndole, yo me voy a ir, después que este evento suceda de yo morir, porque él estaba próximo a eso, y yo resucite y me vaya, ascienda al cielo, yo regresaré por ustedes y por mi pueblo. Porque yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Qué lindo Jesús. Qué lindo es eso. Donde yo esté, vosotros también estéis. Apocalipsis 1:7 dice claramente, reforzando aquello que Jesús dijo en Juan 14:3. He aquí viene con las nubes. Usted sabe lo que significa con las nubes. Cuando dice la palabra de Dios que Él viene con las nubes, está hablando de los ángeles, que son millares y millones de millones. Imagínese usted que el libro de Mateo, Jesús está diciendo que los va a enviar a recoger a toda esa gente. Cada uno que tuvo su ángel guardián, el ángel guardián va a bajar, a descender, a buscarte y te va a decir, Pastor Jaime Blanco, tu padre te espera, levántate. Y yo al levantarme y estoy mirando, estoy contemplando, y yo no sé si voy a empezar a buscar a mis seres queridos, pero a quien yo quiero encontrarme seguramente es a Cristo Jesús. Porque si yo estoy ascendiendo, si el ángel vino a mí a levantarme, si el ángel vino a declararme que Él me estaba llamando, es porque Cristo lo hizo posible. No fue lo que yo hice, fue lo que Cristo hizo en mí y por mí. Y lo mismo es para ti. Y ese evento tiene que ser algo glorioso. Y cuando dice que Él viene en las nubes, es lo que dice ese versículo ahí de Apocalipsis 1:7. Y dice que ¿cuántos ojos le van a ver? Todo ojo le verá. Usted se preguntará, pastor, ¿y cómo es eso posible?
Yo no le puedo explicar cómo levantó a Lázaro. Yo no puedo explicar eso. Yo sí puedo decirte que Jesús llamó a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Hay un dato científico que nos puede confirmar lo que se está diciendo en este versículo. Se nos dice a través del Espíritu de profecía de que Jesús vendrá por el Orión, la constelación de Orión. La constelación de Orión, usted de día no la ve, porque la luz del sol no lo deja ver. Pero no importa dónde tú estés o dónde estés, si usted miras hacia el Orión, usted lo ve. Usted lo ve. Y al Jesús venir por allá, su gloria será tan manifiesta y este globo, recuérdese que el globo no está estacionario, está girando. ¿Cuánto tiempo Jesús permanecerá en el aire? Yo no lo sé, pero sí sé que son millones de millones los que estarán levantándose. No solamente de las tumbas, sino también en vida. Porque Pablo lo declara así. ¿O no lo declara así Pablo? Vamos a mirarlo un minutito para aquellos que están pensando qué será lo que dice Pablo. Pues miren, en 1 Tesalonicenses 4. Versículo 16. Dice, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. ¿Y qué más dice? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está el primer grupo. ¿Sí? Próximo versículo, hermana querida. Ahora, ¿qué dice el 17? Luego nosotros. ¿Por qué usted cree que Pablo está diciendo luego nosotros? Porque Pablo pensaba que él iba a estar vivo para ese segundo regreso. Pero nos incluye a nosotros los que estemos vivos. Yo no sé si voy a estar vivo. Yo lo que quiero pedirle al Dios del cielo que me ayude a estar en cualquiera de los dos. En cualquiera de los dos. ¿Cierto, pastor? Eso es lo más importante, estar en cualquiera de los dos. O vivo o resucitado. No, muerto no quiero estar. Porque los que estén muertos tendrán que esperar que se acabe el milenio para levantarse. Yo quiero estar vivo. Resucitado. Y por eso es que él dice, y recibiremos al Señor en el aire. Y qué bello que dice, y así estaremos siempre con el Señor. Habrán dos grupos. En el momento de la segunda venida de Cristo Jesús, unos se levantarán porque estarán descansando y el otro será elevado al cielo junto con aquellos que se levantarán para encontrarnos, dice allí el apóstol, con el Señor en el aire. Y eso es importante que usted lo recuerde siempre. Porque Cristo Jesús mismo dijo que una de las señales del fin es que van a decir, allí vino Jesús, se encuentra aquí, se encuentra allá. Si dicen que está en el desierto, no vaya, que no soy yo, dice él. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y ha utilizado a mucha gente para hacer pensar lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Mucha gente no piensa que la venida de Cristo Jesús va a ser visible por todos. Mucha gente piensa que será algo secreto, pero la Biblia no me dice que será algo secreto. Ya pudimos ver lo que Pablo está diciendo aquí, pudimos ver lo que dice Juan en Apocalipsis 1:7, podemos ver lo que dicen los ángeles a los apóstoles en Hechos capítulo 1 versículo 11. Dice que este mismo Señor que han visto ascender del cielo, de la misma forma descenderá. Y fueron dos ángeles que estaban anunciando eso a los apóstoles. Que ellos saben lo que están diciendo. Y los ángeles, no solamente Jesucristo, que es aquel que es la palabra hecha carne, está diciendo que Él regresa. Entonces, ¿por qué no creemos en su segunda venida? ¿Por qué no lo creemos? Decía yo en un funeral a las personas que
no creían en la segunda venida de Cristo Jesús. Yo digo, hermano querido, usted que es cristiano, no importa la denominación que sea, ¿usted celebra el nacimiento de Cristo Jesús? ¿Qué tuvieron que responderme? Sí, y especialmente aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico la fiesta se extiende, ¿verdad, hermano? Todavía pasa enero y estamos todavía con el tuki tuki. Pero se celebra el nacimiento de Cristo Jesús, aquel que vino a salvar al mundo de sus pecados, ¿cierto o no? Eso es lo que celebramos. No es la fecha correcta, pero es la fecha en que nosotros podemos decir, Él vino y regresará también. Entonces, si creemos que Él vino la primera vez, ¿por qué dudamos en que Él cumpla la promesa de regresar por segunda vez? Su palabra lo dice 2500 veces. Lo dice directamente o lo dice indirectamente, resaltando y recalcando que Él regresará. Y Satanás quiere quitar ese deseo de nuestro corazón o esa fe. Tenga cuidado. Cualquier doctrina falsa que no esté basada en la palabra de Dios, el enemigo la puede traer a usted para desanimarlo y hacerle pensar, como el mismo apóstol Pedro dice, que algunos piensan y dicen, el Señor retarda su promesa. Vamos allá, para que usted vea lo que esta gente dice. Y el apóstol Pedro está diciendo, miren, tengan cuidado con eso, porque eso no es lo que va a pasar. El Señor sí viene. Miren lo que dice, por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 3. Versículo 3. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3. Dice allí, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladones andando según sus propias concupiscencias. ¿De qué tiempo está hablando Pedro? De este tiempo, mi hermano. Ese es el tiempo que estamos viviendo ahora. Aunque usted no lo crea, hay gente que se burla cuando hablamos de la segunda venida de Cristo Jesús. Recuerdo un amigo adulto que cuando hablaba de la segunda venida yo con él o otra persona hablaba con él, me dijo, muchacho, tú estás loco, eso no puede pasar. Y yo decía, ¿tú estás seguro de lo que tú me estás diciendo? Se quedaba pensativo. Y un día dijo esto, cuando Dios me lo diga, yo lo creo. Y ya yo lo dijo en su palabra, ¿para qué tenía que decírselo otra vez? ¿Quién habla a través de la palabra? ¿Es Dios? ¿Usted habla con Dios todos los días en la oración? ¿Y cómo Dios habla con usted? A través de la palabra. Por eso es que el mismo Apocalipsis dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto no es cuestión que si viene o no viene. La palabra de Dios está afirmando que Él viene. Sigamos leyendo el próximo versículo, por favor, hermana Evelyn. Miren lo que dice el 4. Y diciendo, miren ahora lo que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, aquí no ha pasado nada. Versículo 5. Cierto, ellos ignoran voluntariamente. En otras palabras, Pedro está diciendo, hubo un milagro, y aquí le va a hablar del milagro. Que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada, por la palabra de Dios fue creada. Dios dijo, sea la luz, ¿y qué pasó? Y fue la luz. Creó a los animales, creó la expansión de la tierra. ¿Qué no hizo Dios? De los cielos, perdón. Dios lo hizo por su palabra. Y ahora estas personas que podemos conocer algunas, pero
no conocemos a su mayoría, están diciendo, no, Dios no viene, si todo está igual. ¿Cuántas veces llevan diciendo que Cristo viene, Cristo viene, Cristo? Déjame decirte y hago un paréntesis aquí, por amor a ti, por amor a mí. Si Cristo no ha venido, es porque está esperando que tú tomes una decisión. Y lo vamos a leer ahora. Mire lo que dice el siguiente versículo. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Qué pasó con los de antediluvianos? ¿Dónde murieron? ¿Y qué predicó Noé? Viene agua, viene agua. Por eso estoy haciendo el arca. No es un taxi lo que hago, estoy haciendo un arca. Pero si ustedes se arrepienten, no hay que terminar el arca. Eso no fue lo que pasó con Nínive. Dios dijo, voy a destruirlos en 40 días. ¿Y qué hizo el rey con todos los moradores de Nínive? Ayuno y oración todo el mundo aquí, hasta los animales. ¿Y qué hizo Dios? Los perdonó. ¿Y qué hubiese pasado con los antediluvianos? También lo hubieses perdonado. ¿Y qué pasaría si el mundo entero aceptara a Cristo Jesús como su Salvador? Descendería la santa ciudad sobre la tierra. Y todavía crearía todas las cosas nuevas porque hay que hacerlo, ¿sabe? Como le dije la otra vez que no quería yo estar haciendo un hoyo para sembrar un palito de papaya, una planta de papaya y me salga una lata de esas leches que venden por ahí o lo que fuera. Y yo me voy a acordar cuando abuela hacía eso o lo que fuera. Y yo no, Dios dice que ya lo pasado quedó en el pasado. Y aquí yo hago ¿cuántas cosas nuevas? Todas las cosas nuevas. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ahora dice el otro versículo, hermana querida. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra. ¿Quién es que lo establece allí? La misma palabra. Guardados para el fuego. Ahora está hablando ¿de qué? De la segunda venida de Cristo Jesús. Pero ahí está hablando específicamente después del milenio. Y eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 20. Se lo voy a leer rapidito. La hermana Evelyn no tiene que saltar para que no vaya a cambiar el versículo, por favor. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Dice allí, versículo 13, capítulo 20. El mar entregó sus muertos y el reino de la muerte entregó los muertos que había en él. Y todos fueron juzgados. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 20, que es la transición de la conclusión del milenio. Porque el versículo 1 dice que Satanás fue atado por 1000 años. Y quedamos que los 1000 años son una circunstancia donde él no tendrá que intentar, porque esa es su labor diaria, de engañar a la gente. Es como si el mecánico no tuviera que arreglar un carro. ¿Qué va a pasar con el mecánico? Se va a aburrir y va a empezar a dar pensamiento de, oh, mira aquel carro, que si el otro, mira aquel carro que yo arreglé, ya hace tiempo no viene, y va a estar pensando en todas esas cosas. Y eso le va a pasar a Satanás. Satanás va a estar pensando, wow, lo que yo he hecho. Mira lo que me espera. Oye, pero el hombre es chango, porque muy bien termina el milenio y él va a querer tomar la ciudad para él otra vez. No se va, es persistente. Si algo tiene bueno el enemigo, que no me apedree por decir esto, es que es persistente. Eso lo decía una ancianita de la iglesia. Pastor, si algo bueno tiene el enemigo es que es persistente, porque él nunca te deja quieto, siempre va a querer que tú caigas en tentación. Y es verdad. ¿Cierto o no? Y dice que después del milenio es que va a pasar este juicio. Y aquí dice el Apocalipsis terminando. Y todos fueron juzgados, cada uno conforme a lo que había hecho. Versículo 14. Luego el reino de la muerte fue arrojado al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda.
Y allí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Y ahí termina el milenio. El milenio termina ahí y entonces Dios comienza con el proceso de crear todas las cosas nuevas. Pero mire lo que estamos, el tema que estamos regresando a eso. Solamente yo quería que usted entendiera que está hablando del juicio final. Y de la perdición de los hombres impíos, dice allí. Del juicio y la perdición de los hombres, que lo acabo de leer. ¿Dónde van a estar perdidos? Para siempre. Van a ser consumidos por el fuego para siempre. No es que van a arder para siempre. Por eso es que la teoría y la doctrina del infierno se cree hoy en día, porque la palabra de Dios usa ese término, pero no está usando el término en el sentido de que va a arder para siempre, sino se refiere a que cuando afuera de una ciudad se quemaba la basura, ella ardía mientras tenía basura. Cuando se acababa la basura, dejaba de arder. Y eso suena un poquito difícil porque no estoy hablando de aquel que se pierda en basura, por favor, para nada, pero estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Lo que se hacía antes. Y lo mismo en el pueblo de Isabela, que se conoce como el crematorio. Por más de 20 años existió, usted pasaba por allí, eso siempre tenía humo y había más de 100 pobres perritos por allí corriendo por todos lados. Y ya eso no existe, se acabó. El gobierno se dio cuenta del daño que estaban haciendo y lo exterminaron. Lo taparon con tierra y ya se acabó el problema. Pero ahora el versículo 8, mire lo que dice. Mas, os amados, no ignoréis esta una cosa. Que no podemos ignorar una cosa. Que un día delante del Señor es ¿cuánto? 1000 años. Y 1000 años como un día. En otras palabras, ¿el tiempo es un problema para Dios? No lo es. ¿Para quién es un problema? Para mí, para ti. Eso es un problema. Pero Dios no tiene ningún problema con eso. Dios nunca dijo voy a venir tal hora y tal fecha. ¿Dijo eso? No. Él dijo voy a regresar. El enemigo nos ha hecho pensar de que se tarda porque pensamos que Él puso el día y la hora. ¿Quién fue que dijo Jesús que conoce el día y la hora? Su Padre. Y si usted va al conflicto de los siglos y también al libro de Eventos de los últimos días, usted va a encontrar que en la última plaga se nos va a decir el día y la hora de la venida de Cristo Jesús. Y eso me llena de gozo, porque toda esa preocupación que yo tendré de salvarme o de esperar el regreso de Cristo Jesús, en ese momento que están cayendo las últimas plagas sobre esta tierra, en la séptima, se oye, dice el libro de Apocalipsis, un trueno, la hermana lo leyó, un estruendo. Esa es la voz de Dios hablando y diciendo el día y la hora que su Hijo regresará. No sé si será una semana antes, hermana querida, 2 días antes, unas 2 semanas, un mes, pero se nos va a decir. Y ahí usted puede estar seguro que Dios no se va ni tan siquiera un ápice en tardarse en venir a buscarnos. No lo ha hecho ahora ni tampoco lo hará. Ahora dice el versículo 9, que este es el que quiero concluir. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Óigame, qué paciente es. ¿Por qué es paciente? Pues no queriendo que ninguno, ¿cuánto Dios no quiere que perezcan? Óigame, si todos supieran eso. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que tú recibas la salvación. Y eso incluyó entregar a su único hijo. ¿Y por qué se nos hace tan difícil entregarle el corazón? ¿Qué nos ata? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos hace pensar de que tengo control? Quiero decirte algo, con todo el respeto que te mereces aquel que me está viendo por la red y el que está aquí presente. Nunca tendrás el control de tu vida. Si no la tiene Dios,
la tendrá el enemigo, haciéndote pensar que tú la tienes. Porque mientras tú piensas que la tienes, no vendrás a los pies del Maestro. Y Él está feliz con eso. Pero como Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, Él sigue tocando la puerta de tu corazón. Para que cuando Él regrese, todo aquel que ha venido a sus pies reciba esa salvación. El Señor no viene secretamente. Todo ojo le verá, aún lo que les traspasaron. Entonces usted se preguntará, pastor, entonces ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues mire, hay unos pasos bien sencillos que yo quiero compartir contigo con respecto a poder seguir a Cristo Jesús. Porque yo sé que no es fácil. No es fácil estar constantemente en esa lucha, en esa batalla contra el enemigo. Pero quiero decirte algo. Aceptar a Cristo Jesús significa que Él también te va a dar la victoria. No será tu batalla, será la de Él. Porque tú vas a confiar en Él. ¿Por qué? ¿Qué significa aceptar a Cristo Jesús? Pues mire, número uno, significa que Él quiere reorganizar tu vida de acuerdo a su santa palabra. Quiere organizar tu vida de tal manera como lo explicó en el Sermón del Monte. Qué lindo es el Sermón del Monte. Que muchas cosas aprendimos ahí, también los judíos de aquel tiempo. Cómo nosotros debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Cómo nosotros, si hay alguien que nos odia, debemos de amarlo y así sucesivamente. Si nos dan una bofetada, ¿qué dice allí? Si te dan en la mejilla, dar la otra. Pero yo quiero recalcarte algo, porque tú pongas la otra mejilla no significa que eres un bobito. Cuando tú pones tu próxima mejilla, tú dices, no me rendiré, hagas lo que hagas. Eso es lo que estás diciendo al poner la otra mejilla. Y con eso estás confirmando que el que pelea por ti no eres tú, es Cristo Jesús. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aceptar a Jesús, número 2, significa la obediencia a la ley de Dios. Y en el mismo Sermón del Monte, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso es un requisito sumamente importante. Y hermano querido, el cielo sin Jesús no será cielo. Hay una historia que presenta a una niña que su mamá estaba muriendo. Y los vecinos, para que ella no vieran a su mamá morir, se la llevaron de la casa. Y cuando su mamá estuvo en la última etapa, decidieron que al morir su mamá quizás la llevarían al funeral. Pero la nena no quiso ir al funeral, la niña quería ir a la casa. Y la llevaron a la casa. Con mucho dolor y expectativa, la llevaron a la casa. Salió corriendo al cuarto a buscar a su mamá porque su mamá estaba siempre en el cuarto, especialmente en su enfermedad terminal. Buscó a su mamá y no la encontró. Le dijo a los vecinos que la estaban cuidando, nos podemos ir. Y dicen, ¿por qué? Porque si mami no está aquí, no hay razón para que yo esté aquí. Y sabe, apenas hemos tocado el segundo regreso de Cristo Jesús. Y podemos ver las maravillas que Él nos quiere presentar y nos quiere regalar. Se pagó un alto precio para eso, hermano querido. Y fue su vida. Un precio que yo no puedo pagar ni podía pagar. Pero Él la pagó por mí y por ti. La pagó porque te ama. La pagó porque quiere que donde Él esté, tú también estés.
No solamente tú, con tu esposa, con tus hijos, con tus nietos. Y yo cada vez que veo a mi nieto, que hoy lo vi por cámara, yo me emociono. Como sé que quizás, ¿verdad?, todos los que son abuelos se emocionaron o se emocionan. Porque yo digo, Señor, ¿dónde seguiré viendo a este niño crecer? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? Lo que deseo es verlo crecer. Y hoy cuando lo llamé antes de venir a través del iPad, él decía, ¡Abu! Y cuando me vio, salió corriendo a ver si yo estaba en la puerta, pero yo no estaba allí. Después mi esposa le dijo, no, Abu está aquí, míralo aquí en el teléfono. Y él decía, Abu, buscándome. Pero mi nieto no será la razón por la que yo quiero ir al cielo. Yo quisiera poner mis coronas a los pies de Cristo Jesús. Y si yo llego al cielo es porque Jesús me ha dado la oportunidad de llegar. Y la recompensa que yo quiero y deseo es que mis hijos y mis nietos también estén allí. Oro por ellos cada día, créame que lo hago día y noche. Y clamo por ellos, por mis hijos y por mis nietos, a quienes amo con todo mi corazón. Pero Cristo dijo claro, si alguien ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y Cristo no está diciendo que tú tienes que dejar de amar a tus padres, a tu hermano, a tus nietos. Lo que está diciendo es que yo siempre deseo el primer lugar. Mientras yo tenga el primer lugar en tu vida, todo te va a ir bien. Aún en las pruebas y en las luchas, en la enfermedad, porque yo estaré contigo. Jesús regresa. Su palabra es clara en decirlo. Su palabra declara de que antes de su venida sucederán algunos eventos. Estamos hablando de un tiempo de zarandeo, de fuerte pregón. Después de fuerte pregón se conoce como las 7 postreras plagas, luego el milenio, luego la tercera venida de Cristo Jesús con toda la santa ciudad y todos sus ángeles para establecerse aquí para siempre. Yo quiero que usted entienda algo. Esta tierra va a alumbrar más que cualquier planeta en el universo. No sé si usted había pensado en eso. Porque la gloria de Dios estará aquí. Ahora está en otro lugar, en el tercer cielo. Por eso es que la santa ciudad desciende. Y no desciende en la segunda venida de Cristo Jesús. Desciende después del milenio cuando Él viene a establecer su reino aquí en esta tierra para siempre. Donde usted y yo nacimos, donde usted y yo nos criamos, donde pasamos por luchas y por pruebas, pero Él quiere declararte al descender aquí que gracias a Él tú obtuviste la victoria. Y qué glorioso será estar a su lado para siempre. Eso no se puede cambiar por nada. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Deseas tú a Cristo Jesús más que cualquier cosa? Amén. Amén. Si nunca has tomado esa decisión, pues hoy es un día perfecto para eso. Porque hoy es el día de salvación. No es mañana, ya ayer pasó. Hoy Dios quiere decirte, yo estoy hablando a tu corazón en este momento. Yo quiero acercarme a ti, yo quiero que no luches más solo. Yo quiero estar contigo, quiero ayudarte. Quiero ayudarte en esa lucha que tú llevas en tu corazón, en tu familia, en tu trabajo, donde quiera que estés. Yo quiero ayudarte, quiero estar ahí para ti. Porque yo te amo y me preocupo por tu vida. Por eso fue que descendí. Es lo único que Él pide. Como dijimos anoche, antes de anoche, que abras la puerta de tu corazón. Yo quiero invitarte a estar en pie y de esa forma declarar
que Cristo Jesús es tu Salvador. Esta noche tú muy bien puedes decirle a Jesús junto a mí, y lo puedes repetir conmigo: Señor, quiero prepararme para vivir la eternidad a tu lado. Vamos a decirlo una vez más fuerte: Señor, quiero prepararme para vivir la eternidad a tu lado. Así sea. Amén.